¿Qué podría llevar a un médico, entrenado para sanar y proteger la vida, a planear y ejecutar meticulosamente los asesinatos de 4 personas inocentes? ¿Hasta dónde llegaría alguien cuando sus sueños profesionales se desmoronan? El doctor Anthony García fue una vez un prometedor residente médico, pero tras ser despedido del centro médico de la Universidad de Creighton en 2001, su vida tomó un giro siniestro. En lugar de reconstruir su carrera, pasó años cultivando su resentimiento hasta que éste explotó en un baño de sangre. 2 escenas de crimen separadas, con 5 años de diferencia, conectadas por la implacable sed de venganza de un solo hombre. ¿Qué transforma a un hombre de medicina en un asesino a sangre fría? La historia de Anthony García comienza lejos de las sangrientas escenas del crimen que más tarde lo definirían. Detrás del título médico y la bata blanca, acechaba una oscuridad que consumiría no solo su carrera, sino también las vidas de personas inocentes que se cruzaron en su camino. En 1999, Anthony García parecía estar en camino a una exitosa carrera médica. Recién graduado en medicina de la Universidad de Utah, consiguió un puesto en un programa de residencia en patología en el Centro Médico de la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska. Sobre el papel, representaba lo que muchos esperan de un médico: inteligencia, dedicación y la promesa de ayudar a otros. Estas credenciales eran lo suficientemente impresionantes como para asegurarle un lugar en una institución respetada, un logro que muchos aspirantes a médicos trabajan años para alcanzar. Sin embargo, bajo esta apariencia de éxito profesional, surgieron señales preocupantes casi de inmediato. Compañeros residentes y el cuerpo docente notaron el comportamiento inusual de García. A diferencia de la naturaleza colaborativa que se espera en los entornos médicos, él permanecía extrañamente retraído, evitando conexiones significativas con sus colegas. Este aislamiento podría haberse desestimado como mera introversión, pero venía acompañado de comportamientos más preocupantes que encendieron alarmas entre sus supervisores. En Creighton, las evaluaciones de desempeño de García rápidamente se llenaron de descripciones alarmantes. Palabras como grosero, conflictivo y disruptivo aparecían con creciente frecuencia. En lugar de mostrar la compasión y la colegialidad esenciales para la práctica médica, exhibía un patrón de comportamiento confrontacional que perturbaba el funcionamiento del departamento. Lo que la mayoría de las personas reconocen como una retroalimentación profesional normal, García lo interpretaba como ataques personales, revelando una preocupante incapacidad para aceptar críticas. La doctora Chanda Butra, una respetada profesora de patología en Creighton, con décadas de experiencia docente, observó el desempeño de García con creciente alarma. Su evaluación fue condenatoria. Absolutamente el peor residente en mis 40 años de enseñanza. Esto no era simplemente una dura crítica de desempeño. Era un presagio de la tormenta que se avecinaba, una advertencia que, de haber sido atendida, podría haber cambiado el curso de los eventos que siguieron. En el corazón de esta tragedia yace una profunda reflexión sobre la naturaleza de la ambición humana y los oscuros abismos que a veces se esconden tras las fachadas más prometedoras. Una condena sin precedentes emanó de una educadora que había formado a cientos de médicos a lo largo de su distinguida carrera. Sin embargo, a pesar de esta crítica devastadora, García no mostró signos de autorreflexión ni intentos de mejora. Por el contrario, su comportamiento se deterioró aún más, revelando un carácter profundamente perturbador. En un incidente particularmente inquietante, García cruzó una línea que desveló algo más oscuro que la mera falta de profesionalismo. La doctora Butra, diagnosticada con cáncer de mama, enfrentaba una crisis de salud personal devastadora. En lugar de responder con la empatía esperada de un colega, y mucho menos de un médico, García la acusó de inventar el diagnóstico como una excusa para no trabajar. Esta acusación sorprendente no solo evidenció una falta de compasión, sino un alarmante desapego de la realidad y del sufrimiento humano.
El punto de quiebre se produjo cuando las acciones de García pasaron de ser simplemente no profesionales a sabotear activamente a otros. Durante un periodo crítico de exámenes para los residentes de patología, García orquestó un plan que expuso la verdadera magnitud de su disposición a dañar a otros para beneficio personal. Realizó una falsa llamada de emergencia a un residente que se preparaba para un examen médico importante, intentando deliberadamente descarrilar el avance profesional de su colega. Este acto calculado de sabotaje reveló que García no solo luchaba en un entorno competitivo, sino que estaba dispuesto a destruir a aquellos que percibía como amenazas o rivales. Para el cuerpo docente de Creighton, este patrón de comportamiento escalado finalmente cruzó el umbral de lo que podía tolerarse en un programa de formación médica. En mayo de 2001, los doctores Cos William Hunter y Roger Brumbach, miembros senior del Departamento de Patología, tomaron la decisión que, sin saberlo, sellaría su destino años después. Firmaron la carta de despido de García, eliminándolo del programa de residencia y colocando un obstáculo significativo en su trayectoria profesional médica. Para la mayoría de los residentes despedidos, tal despido, aunque ciertamente doloroso, se convierte en un momento de reflexión, redirección o, como mínimo, aceptación. Algunos encuentran caminos alternativos dentro de la medicina, otros persiguen campos completamente diferentes. Lo que hace que el caso de García sea tan escalofriante es cómo este revés profesional se transformó en algo monstruoso. El despido no provocó en él una búsqueda interna ni un crecimiento personal. En cambio, plantó las semillas de una obsesión que crecería durante años, eventualmente estallando en violencia dirigida a aquellos que culpaba por sus fracasos. Cuando se enfrentan a un fracaso que pone fin a una carrera, la mayoría eventualmente acepta la realidad y sigue adelante. Pero Anthony García no era como la mayoría. En lugar de reflexionar sobre sus deficiencias, creó una elaborada red de mentiras que lo siguieron a través de las fronteras estatales, cada engaño acercándolo un paso más hacia la violencia. En este relato de caída y obsesión, emerge una verdad ineludible. El verdadero desafío no reside en los obstáculos que encontramos, sino en cómo elegimos enfrentarlos. La terminación de su contrato en Creighton no fue simplemente un revés profesional. Fue el primer dominó en una secuencia que eventualmente culminaría en asesinato. Apenas la tinta se había secado en los papeles de su despido, cuando García comenzó a elaborar la persona que definiría sus próximos 7 años. Un médico competente atormentado por circunstancias fuera de su control. Esta identidad fabricada le aseguró una posición de residencia en la Universidad de Illinois en Chicago desde 2001 hasta 2003. Cuando se le preguntó sobre su salida de Creighton, convenientemente citó migrañas y depresión como los culpables, una historia de portada simpática que ocultaba la verdad de su mala conducta profesional. Este patrón de engaño se convirtió en su modus operandi. Cada nueva posición representaba no solo un nuevo comienzo, sino otra oportunidad para reescribir su pasado. Mientras García se trasladaba entre instituciones médicas en Nueva York, Illinois y Luisiana, dejaba tras de sí un rastro de residencias incompletas. Su estrategia era simple, pero temporalmente efectiva. Ocultar la terminación en Creighton, asegurar una posición y luego desaparecer cuando inevitablemente surgían preguntas sobre su pasado. Pero las mentiras tienen fechas de caducidad. Cada vez que García se establecía en un nuevo programa, su despido en Creighton eventualmente lo alcanzaba, como un fantasma vengativo. En lugar de enfrentar esta realidad, simplemente empacaba sus pertenencias y se mudaba a otro estado, otro hospital, otra oportunidad para perpetuar la fantasía de que era una víctima de las circunstancias y no el arquitecto de su propia caída. La casa de naipes finalmente se derrumbó en febrero de 2008. La Junta de Examinadores Médicos del Estado de Luisiana, ejerciendo la debida diligencia, descubrió la verdad sobre su despido oculto de Creighton. El rechazo de la solicitud de licencia no solo cerró una puerta,
la cerró de golpe en cada oportunidad restante en la medicina. Este rechazo marcó una ruptura psicológica devastadora para García. Al día siguiente de este golpe aplastante, abandonó abruptamente su posición en Luisiana, solo 2 semanas antes de que se derramara sangre en Omaha. A medida que su identidad profesional se desintegraba, también lo hacían sus conexiones personales. Su creciente aislamiento creó una peligrosa cámara de eco donde los agravios podían crecer sin oposición. En una carta particularmente reveladora, buscando ayuda con solicitudes de empleo, García escribió: «Desafortunadamente, no tengo muchos amigos y colegas que puedan ayudarme a llenar el formulario de referencia que requieren». Esto no era solo un problema práctico, era una ventana a su creciente alienación de los apoyos sociales normales que podrían haber proporcionado perspectiva o intervención. Las cartas de rechazo, que se acumulaban a lo largo de los años, no eran simplemente descartadas como recordatorios dolorosos de fracaso. Eran testigos silenciosos de una espiral descendente, un ciclo de autoengaño y aislamiento que eventualmente lo llevaría a cruzar la línea entre la decepción y la desesperación. En la soledad de sus pensamientos, García se convirtió en prisionero de su propia narrativa, incapaz de romper el ciclo que él mismo había creado. En última instancia, su historia nos recuerda que el autoengaño puede ser el preludio de la autodestrucción, una advertencia sobre los peligros de perderse en las sombras de una vida construida sobre mentiras. En un mundo donde la percepción y la realidad a menudo se entrelazan en una danza compleja, la historia de Anthony García emerge como un perturbador testimonio del poder de la autocomplacencia y la distorsión de la verdad. En lugar de destruir los documentos que narraban su caída, García los conservó, convirtiéndolos en símbolos físicos de lo que él interpretaba como una injusticia. Estos papeles se transformaron en tótems de agravio, evidencias tangibles que utilizaba para construir su narrativa de persecución. Cada carta de rechazo fortalecía su convicción de que estaba siendo castigado injustamente por un único error cometido en Creighton, en vez de pagar el precio de un patrón continuo de engaño. Con cada puerta profesional que se cerraba, su obsesión con sus antiguos supervisores se intensificaba. En lugar de reconocer el papel que sus propias acciones jugaban en su declive, su mente distorsionaba la realidad hasta convertir a sus supervisores de Creighton en los únicos villanos de su historia. Cada carta de rechazo, cada salida prematura de un programa de residencia, cada revés financiero, todo parecía, según su perspectiva, rastrearse hasta aquellos que inicialmente habían identificado su inadecuación para la profesión médica. Lo que hace que el caso de García sea tan inquietante es cómo una perspectiva tan distorsionada puede desarrollarse dentro de alguien entrenado para evaluar pruebas objetivamente. Su educación médica debería haberle dotado de las habilidades analíticas necesarias para reconocer la causa y el efecto en su propia vida, para admitir que su patrón de engaño era autodestructivo. Sin embargo, su mente realizaba gimnasias cognitivas cada vez más complejas para mantener la ficción de que era una víctima, en lugar del autor de sus propias circunstancias. Estas gimnasias mentales, que preservaban la narrativa de víctima de García, estaban a punto de transformarse en algo mucho más siniestro que el autoengaño. Apenas 2 semanas después de que su carrera médica se desmoronara en Luisiana, el resentimiento latente de Anthony García encontraría su primera válvula de escape, no en el hombre que firmó su carta de despido, sino en el más vulnerable de los sustitutos imaginables. El 13 de marzo de 2008 revela la cronología de un asesino que había planificado metódicamente su venganza. García había retirado $300 en efectivo el día anterior, comprado una cubierta de placa de matrícula ahumada para ocultar sus placas y emprendido el largo viaje desde Luisiana hasta Nebraska en su Honda CR-V plateado. Estas no fueron las acciones impulsivas de un hombre en crisis emocional, sino pasos calculados hacia un acto indecible. Cuando el vehículo de García entró en el exclusivo barrio de Omaha, donde vivía el Dr. William Hunter con su familia,
múltiples residentes se percataron de su presencia. El Honda plateado con sus distintivas placas coloridas de Luisiana parecía notablemente fuera de lugar mientras circulaba repetidamente por el área. Un vecino, Paul Medin, sintió una inquietud tan profunda por el extraño de piel aceitunada que tomó nota mental del lugar exacto en el que el hombre parecía estar enfocado. En la residencia de los Hunter, este instinto primitivo para reconocer el peligro más tarde proporcionaría evidencia crucial, pero no podría prevenir el horror que se desarrollaba a puertas cerradas. El relato de Anthony García es un recordatorio aleccionador de cómo la percepción puede desviar el curso de una vida, transformando potencial en tragedia, y cómo, en la búsqueda de justicia personal, uno puede perderse en el abismo de su propia creación. Mientras García acechaba el vecindario, la vida en el hogar de los Hunter transcurría con normalidad. El doctor William Hunter se encontraba en su trabajo, ajeno al hecho de que su firma en un documento de despido, 7 años atrás, había desencadenado estos eventos trágicos. Su hijo de 11 años, Thomas, acababa de llegar del colegio y se dirigió al sótano, donde se acomodó con su Xbox y una lata de Dr. Pepper, momentos ordinarios en lo que debería haber sido un día ordinario. En el piso superior, Shirley Sherman, la ama de llaves de 57 años, terminaba su jornada laboral, probablemente pensando en recoger a su nieta del jardín de infancia en breve. El orden exacto del ataque solo puede reconstruirse a través de las pruebas forenses, pero los investigadores creen que García confrontó primero al joven Thomas. La evidencia física sugiere un escenario brutal. El niño fue obligado a tumbarse boca abajo antes de ser apuñalado repetidamente en el cuello con un cuchillo de cocina. El ataque fue ejecutado con tal precisión clínica que sugiere que la formación médica del asesino había sido pervertida en un conocimiento de cómo terminar eficientemente con una vida. Para Thomas, el asalto habría sido tan desconcertante como aterrador, siendo atacado por un extraño con el que no tenía conexión alguna, por razones que él no podría comprender. Shirley Sherman parece haber sido asesinada mientras intentaba huir, quizás después de escuchar el alboroto en el sótano o al encontrarse directamente con García. La escena del crimen indicaba que había intentado desesperadamente escapar, pero fue alcanzada y sometida al mismo destino horrible, apuñalada repetidamente en el cuello. Para ambas víctimas, la muerte habría llegado rápidamente, pero el terror de sus momentos finales es inimaginable. El aspecto más perturbador de estos asesinatos no radica solo en su brutalidad, sino en su desconexión fundamental de cualquier motivo racional relacionado con las propias víctimas. Thomas Hunter no fue asesinado por algo que él hubiera hecho. Fue asesinado simplemente porque era el hijo del hombre a quien García culpaba por sus fracasos. Shirley Sherman fue eliminada meramente porque era una testigo. Sus vidas fueron terminadas no como la culminación de un conflicto personal, sino como daño colateral en la demente búsqueda de venganza de García. Cuando el doctor William Hunter regresó a casa esa noche, descubrió una escena de horror inimaginable, ambas víctimas con cuchillos aún incrustados en sus cuellos. Este método característico más tarde conectaría estos asesinatos con otros futuros, pero en ese momento representaba solo la devastadora realidad de que un niño y una ama de llaves inocente habían sido masacrados en lo que debería haber sido la seguridad de su hogar. El impacto de estos eventos envió ondas de choque a través de la comunidad. ¿Cómo podría alguien dirigir su ira hacia un niño? ¿Qué clase de odio podría conducir a un acto tan atroz? La tragedia de los Hunter no solo es un recordatorio de las vulnerabilidades humanas, sino una reflexión sombría sobre las profundidades a las que puede llegar la desesperación y el odio. En el tranquilo suburbio, la sombra del horror persiste, dejando una marca indeleble en el tejido de la comunidad y en la memoria colectiva de quienes quedaron para contar la historia. Al comenzar a armar las piezas del escaso rompecabezas de evidencias, las conexiones con la Universidad de Creighton no fueron inmediatamente evidentes para los investigadores.
El asesino había dejado pocos rastros, más allá de los testimonios de testigos que avistaron su vehículo. Tras el ataque, Anthony García simplemente se marchó, regresando a su vida como si no hubiera cometido una atrocidad. Para él, los asesinatos no fueron una explosión de ira momentánea, sino la manifestación de un rencor fríamente cultivado. En su distorsionada visión del mundo, probablemente percibía estas muertes no como homicidios, sino como justicia, una perspectiva que revela la profunda descomposición de su psique. El aspecto más aterrador de Anthony García no era la violencia que perpetraba, sino lo que ocurría después. Absolutamente nada. Durante 5 largos años, el hombre que había ejecutado metódicamente a un niño y a una ama de llaves vivió entre comunidades desprevenidas, tratando a pacientes vulnerables mientras sus crímenes permanecían sin resolver. Como un camaleón adaptándose a su entorno, García se fundía sin esfuerzo en la sociedad, dejando a los investigadores persiguiendo sombras mientras continuaba su vida a plena vista. Después del doble homicidio de 2008, la investigación se fue enfriando paulatinamente. Sin conexiones evidentes entre el asesino y las víctimas, los detectives se enfrentaban a un enigma desconcertante con escasas pistas. Mientras tanto, García se deslizó de nuevo en el ritmo de la vida cotidiana. Su comportamiento exterior no traicionaba nada de la brutalidad que había desatado en Omaha. Continuó practicando la medicina, obteniendo un puesto en Chicago donde realizaba visitas a domicilio a pacientes ancianos. Aquellos que eran particularmente vulnerables y aislados, la perturbadora ironía no pasó desapercibida para los investigadores que más tarde descubrieron este arreglo. Un hombre que había arrebatado vidas fríamente, ahora era confiado para preservarlas. Lo más inquietante era cuán eficazmente García mantenía su fachada. Su empleador durante este periodo proporcionó sin saberlo una de las visiones más escalofriantes sobre la compartimentación psicológica de García, describiéndolo como amable, agradable y altamente profesional. La desconexión entre estas palabras y el hombre que había apuñalado repetidamente a un niño de 11 años en el cuello revela la profundidad de la capacidad de García para separar sus impulsos asesinos de su persona profesional. Esto no era meramente un engaño, era una completa partición psicológica que le permitía funcionar en la sociedad mientras albergaba sus secretos más oscuros. Detrás de esta máscara cuidadosamente construida, sin embargo, la vida personal de García se desmoronaba. Varios problemas se acumulaban implacablemente, eventualmente forzando su hogar en Indiana a un procedimiento de ejecución hipotecaria. El rechazo profesional que había desencadenado su violencia inicial continuaba acechándolo, cerrando gradualmente más puertas. En la dualidad de su existencia, Anthony García se convirtió en un reflejo perturbador de la complejidad humana, recordándonos que en ocasiones las sombras más oscuras se esconden a plena luz del día, desafiando nuestra percepción de la realidad y cuestionando la verdadera naturaleza de la justicia. A medida que los días de García en el ámbito profesional llegaban a su fin, una espiral descendente de comportamientos alarmantes revelaba el estado frágil de su psique. En las noches de Chicago, se refugiaba en clubes de striptease, donde adoptaba la identidad de Dr. Tony, un personaje fabricado con el que alardeaba de sus credenciales médicas ante quienes quisieran escuchar. Estos lugares se convirtieron en un escape temporal de sus crecientes problemas y le proporcionaban un público para su desesperada necesidad de reafirmar un estatus profesional que se desvanecía con rapidez. Fue en estas noches de evasión donde las fronteras meticulosamente mantenidas por García comenzaron a desdibujarse. En un giro revelador, confesó sus crímenes a una bailarina exótica llamada Cecilia Hoffman, a quien le relató haber matado a una anciana y a un joven. La frialdad clínica con la que hizo esta confesión contrastaba tanto con su fachada de doctor afable que Hoffman lo desestimó como un intento extraño de humor negro. ¿Quién, después de todo, confesaría casualmente un doble homicidio mientras llevaba una vida aparentemente normal?
Este momento de verdad dice mucho sobre la psicología de García. Una parte de él buscaba reconocimiento por lo que había hecho, incluso mientras continuaba evadiendo la justicia. Para el año 2012, el castillo de naipes profesional de García finalmente se derrumbó por completo. Indiana rechazó su solicitud de licencia médica tras descubrir su historial problemático, acabando efectivamente con cualquier posibilidad de continuar en la profesión que había definido su identidad. Este rechazo final parece haber sido el catalizador que reavivó su ira latente. En lugar de aceptar este desenlace como la consecuencia natural de sus propias acciones, la obsesión de García por la venganza se intensificó. Su atención se volvió hacia aquellos a quienes culpaba de su caída, los supervisores de la Universidad de Creighton, quienes años atrás habían identificado su inadecuación para la práctica médica. El rastro digital de García durante este periodo revela una mente cada vez más enfocada en el rencor. Comenzó a investigar metódicamente a sus antiguos supervisores en línea, buscando sus direcciones con intenciones ominosas. La oscuridad de su proceso de pensamiento se hizo evidente en febrero de 2013, cuando buscó una cita de Shakespeare que reflejaba inquietantemente su estado mental. Si nos ofenden, ¿no nos vengaremos? Esta referencia literaria, extraída de El mercader de Venecia, ofrece una inquietante visión de cómo García había intelectualizado sus agravios, viéndose a sí mismo como la parte agraviada justificada en buscar retribución en lugar de enfrentar la verdad de sus propios fracasos profesionales. Esa cita shakespeariana no era solo una reflexión poética, sino una declaración de intenciones. Mientras García investigaba meticulosamente a sus antiguos supervisores, Roger y Mary Brambach eran ajenos a la tormenta que se avecinaba. La tragedia que se desenrollaba era un recordatorio escalofriante de cómo la mente humana puede torcerse cuando se enfrenta a la pérdida de identidad y propósito, y de cómo el deseo de venganza puede consumir hasta al espíritu más racional. En el teatro de la vida, cada acto tiene sus consecuencias, y las decisiones de García lo condujeron a un destino inevitable, donde la justicia y el destino se entrelazaron en un final trágico. Preparándose para un nuevo comienzo, la familia Brumbach empaquetaba su hogar en Omaha, con la esperanza de un traslado prometedor a Virginia Occidental. Dos trayectorias, una de renovaciones y otra de venganza latente, se cruzarían con consecuencias devastadoras en el Día de la Madre de 2013, transformando un día de celebración en uno de horror indescriptible. Para entonces, la oscuridad que había estado creciendo en Anthony García durante años alcanzó su punto de ebullición. Su carrera médica estaba en ruinas, sus finanzas agotadas y su obsesión por la venganza se había convertido en un todo consumador. Lo que siguió no fue un acto impulsivo, sino una misión calculada con múltiples objetivos. El día comenzó con el intento de García de ajustar cuentas pendientes. En cuanto a su intención asesina, primero trató de irrumpir en la casa del doctor Chanda Butra, otro supervisor de sus días en Creighton. La fortuna intervino. Un sistema de alarma se activó, haciendo que García huyera antes de poder llevar a cabo su plan. Pero su furia permanecía insatisfecha, su misión sin cumplir. Las migajas digitales revelarían más tarde la escalofriante precisión de las acciones de García ese día. Frustrado, pero no disuadido por su primer intento fallido, estacionó su vehículo en un restaurante Wingstop cerca de las calles 72 y Pacific. Allí, a las 2:28 de la tarde, realizó una compra, estableciendo su presencia en Omaha en el momento crítico. Pero, más reveladoramente, los datos de su teléfono móvil mostraron que, mientras estaba sentado en ese estacionamiento, García buscaba la dirección de los Brumbach, redirigiendo su atención vengativa hacia sus objetivos secundarios. A lo largo del vecindario esa tarde, los residentes notaron que algo andaba mal. Un hombre que coincidía con la descripción de García, conduciendo un Honda CR-V plateado con placas de otro estado, circulaba por la zona con intenciones ominosas. Lo que estos testigos no podían saber
era que estaban observando a un asesino cazando a su presa. La cruel ironía del momento no puede ser subestimada. Apenas unas horas antes, Roger y Mary Brumbach habían experimentado un momento de alegría, conectándose con su hija a través de FaceTime para celebrar el Día de la Madre. Sería su última conversación, un último recuerdo precioso para una hija que no podía saber que estaba diciendo adiós. Cuando García llegó a la puerta de los Brumbach, encontró un hogar en transición. Cajas apiladas en anticipación de la mudanza, muebles empujados al centro de las habitaciones, manifestaciones físicas de esperanza para un nuevo capítulo en Virginia Occidental. La pareja miraba hacia adelante, mientras García permanecía obsesionado con el pasado. Lo que sucedió a continuación reveló la brutalidad total de García. Cuando el doctor Brumbach abrió la puerta, García desató 5 años de ira contenida. Disparó a Roger Brumbach 3 veces, pero incluso eso no fue suficiente para satisfacer su venganza. Tras los disparos, apuñaló repetidamente al doctor en el cuello, evocando la firma de su furia. En este cruce de caminos, donde la esperanza y la desesperación se encuentran, las acciones de un individuo pueden alterar el curso de muchas vidas. Este relato no solo narra un crimen, sino que también nos recuerda la fragilidad de los sueños humanos frente a las sombras de la obsesión y el rencor. La historia de los asesinatos de Thomas Hunter y Shirley Sherman en 2008 encuentra un inquietante eco en los eventos que sacudieron a Omaha en mayo de 2013. En el centro de esta tragedia se encuentra Mary Brumbach, quien luchó desesperadamente por su vida, encarnando un instinto de supervivencia y un coraje maternal que desafía la comprensión. Su autopsia revelaría más de 20 heridas defensivas en sus manos y brazos, testimonio de una feroz lucha contra su atacante. Pese a sus heroicos esfuerzos, fue finalmente dominada por Anthony García, quien le asestó una puñalada fatal en el cuello. Las escenas de estos crímenes presentaban un panorama desolador de vidas truncadas. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta 2 días después, el 14 de mayo, en un entorno donde las pertenencias del matrimonio estaban meticulosamente organizadas para una mudanza que jamás acontecería. Un folleto de una empresa de mudanzas yacía cerca, simbolizando promesas de nuevos comienzos, ahora irreversiblemente interrumpidos por un acto de violencia brutal. La investigación, a través de evidencias físicas y el inconfundible sello del asesino, vincularía estos asesinatos con los de 2008. Ambos escenarios de crimen compartían víctimas con heridas fatales en el cuello, todas conectadas a la terminación médica de García, y exhibían un nivel de violencia que reflejaba un profundo resentimiento personal. Lo que hace particularmente perturbador el caso de los Brumbach es el contraste entre el impulso hacia adelante de las víctimas y la incapacidad del asesino de progresar. Mientras los Brumbach abrazaban el cambio y nuevas posibilidades, García permanecía atrapado por injusticias percibidas de años anteriores. Su vida se había estancado tras su despido y no soportaba ver a otros, especialmente a aquellos a quienes culpaba, avanzar con la suya. Durante años, García operó como un espectro, apareciendo solo lo suficiente para consumar su venganza antes de desvanecerse nuevamente en las sombras. Sin embargo, bajo la fachada de su calculada brutalidad, yacía algo que los investigadores pudieron explotar. Su obsesión lo había cegado ante el rastro de evidencias que dejaba tras de sí. Lo que descubrirían, empapado en productos químicos en el fregadero de su cocina, finalmente revelaría al hombre detrás de 4 asesinatos sin sentido. Los asesinatos de los Brumbach en mayo de 2013 enviaron ondas de choque a través de Omaha, reverberando el horror de los asesinatos de 2008. Las similitudes eran imposibles de ignorar. Las mismas heridas características de cuchillo en el cuello, la misma brutalidad sin sentido, la misma ausencia de entrada forzada. Esta vez, sin embargo, las autoridades no dejarían que el caso se enfriara. El jefe de policía de Omaha, Todd Schmatterer, formó de inmediato un grupo de trabajo de 21 miembros
dedicado a investigar la conexión entre estos crímenes aparentemente relacionados. Su misión era clara: encontrar lo que vinculaba a estas 4 víctimas e identificar al monstruo responsable. El avance llegó gracias al trabajo metódico del detective Derek Moyes. Mientras revisaba los archivos de personal del Departamento de Patología de la Universidad de Creighton, una serie de pistas comenzaron a iluminar el camino hacia la verdad. La justicia, aunque tardía, se perfilaba como inevitable, y las sombras de un pasado manchado de sangre comenzaban a disiparse bajo la incansable búsqueda de la verdad. En el corazón de esta historia yace una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la capacidad del pasado para moldear un presente lleno de incertidumbres y esperanzas truncadas. Entre las sombras de una investigación compleja, surgió un descubrimiento que cambiaría el curso de los acontecimientos. En medio de pilas de documentos se ocultaba una carta de despido dirigida a un antiguo residente llamado Anthony García. Sin embargo, no eran solo las palabras en el papel lo que hacía a este documento tan significativo, sino las firmas al pie de la página. Tanto el Dr. Roger Brumbach como el Dr. William Hunter habían rubricado la destitución de García, creando un vínculo inconfundible entre los 2 doctores asesinados y un hombre que tenía todas las razones para albergar resentimientos contra ellos. Con García ahora firmemente en su radar, los investigadores comenzaron a armar un caso exhaustivo en su contra. Rastrearon sus movimientos a través de las fronteras estatales, cotejando descripciones de testigos sobre un Honda CR-V plateado que merodeaba por el vecindario de Hunter en el año 2008. El rastro digital era igualmente condenatorio. Las actividades en línea de García revelaron patrones de búsqueda perturbadores, no solo de las direcciones de sus víctimas, sino incluso extendiéndose a la hija del Dr. Butra, dibujando el perfil de un depredador con potencialmente más objetivos en mente. Pero la evidencia más incriminatoria aguardaba a los investigadores en el hogar abandonado de García en Terrajote. Lo que encontraron allí no solo reveló a un asesino, sino a un hombre desesperado por borrar sus huellas. En el fregadero de la cocina, la evidencia se disolvía literalmente ante sus ojos. Documentos, incluida su carta de despido y extrañas notas manuscritas sobre robo de identidad y planes de escape, se empapaban en productos químicos, un intento fallido de destruir lo que lo vinculaba a los crímenes. Más inquietantes aún eran las instrucciones que García había escrito para sí mismo, un escalofriante manual para el asesinato que incluía el uso de tiritas en las yemas de los dedos, la compra de zapatos comunes y el aparcamiento lejos de la casa. Estas no eran notas al azar. Eran los planes calculados de un hombre que sabía exactamente cómo se procesaban las escenas del crimen y cómo se recogía la evidencia. Su formación médica le había otorgado un conocimiento profundo de la ciencia forense que él creía que le mantendría un paso por delante de las fuerzas del orden. La evidencia física seguía acumulándose. Los oficiales recuperaron el marco de un arma que coincidía con partes encontradas en la escena del crimen de Brumbach, la pieza faltante que conectaba a García directamente con los asesinatos de 2013. El rompecabezas se estaba completando, revelando el rostro de un asesino que había evadido la justicia durante 5 largos años. El 15 de julio de 2013, la cacería llegó a su fin. Agentes del FBI localizaron a García en el sur de Illinois, arrestándolo mientras se dirigía hacia Luisiana. Pero lo que encontraron en su vehículo sugería que su ola de asesinatos podría no haber terminado con los Brumbach. Una palanca, un mazo, una pistola calibre 45 descargada con munición y una bata de laboratorio de la Universidad Estatal de Luisiana, herramientas de potencial violencia y un disfraz que planteaban inquietantes preguntas sobre sus intenciones. En esta compleja trama de venganza y engaño, donde cada detalle parecía cuidadosamente orquestado, se desvela no solo la mente de un criminal, sino también las profundas cicatrices de un sistema que, a menudo, deja sin resolver las tensiones humanas. Al final, el descubrimiento de la verdad
se convierte en un recordatorio de que incluso las sombras más oscuras pueden ser disipadas por la luz de la justicia. García indicó a las autoridades que se dirigía a Nueva Orleans, hogar del Centro Médico de la Universidad Estatal de Luisiana, donde había trabajado previamente. Allí, antiguos colegas se encontraban en su mira, y el arsenal en posesión de García decía mucho sobre su estado mental. Este no era un hombre que hubiera saciado su sed de venganza. Era un hombre todavía consumido por ella, potencialmente planeando su próximo ataque. Los objetos recuperados pintaban el retrato no de alguien que huía, sino de alguien cazando, moviéndose metódicamente hacia nuevos objetivos con la misma fría calculación que había demostrado en Omaha. La captura de García reveló una cruda realidad psicológica. Su obsesión había permanecido inalterada a lo largo de los años. Mientras las familias de sus víctimas enfrentaban sudo, el año de su despido, cada revés profesional solo había intensificado su fijación, alimentando una ilusión que justificaba los actos más extremos de violencia contra aquellos a quienes culpaba por sus fracasos. El grupo de trabajo consiguió conectar crímenes aparentemente dispares a través de una investigación meticulosa. Identificaron el vínculo crucial entre las víctimas, no una selección al azar, sino una vendetta calculada contra aquellos que García creía que habían arruinado su carrera médica. Rastrearon sus movimientos a través de múltiples estados, reconstruyendo las acciones de un hombre que creía ser demasiado astuto para ser atrapado, y lo más importante, evitaron lo que podrían haber sido asesinatos adicionales al detener a García antes de que pudiera llegar a Luisiana. Detrás de los titulares y los procedimientos judiciales, el impacto duradero de la venganza de García sigue atormentando a quienes amaban a sus víctimas. Lo que hizo a esas 4 personas es de un animal, un cazador claro, declaró entre lágrimas la madre de Thomas, una expresión cruda del dolor incomprensible que todavía aflige a estas familias. Owen Brumbach, cuyas llamadas diarias a su madre fueron silenciadas para siempre, representa a innumerables otros cuyas vidas permanecen fracturadas por la violencia calculada de García. Pero tal vez el legado más importante de este caso no sea solo sobre el descenso de un hombre a la obsesión asesina. Ha obligado a las instituciones médicas en todo el país a reexaminar cómo identifican y gestionan a los residentes problemáticos antes de que las señales de advertencia evolucionen en tragedia. Los sistemas que una vez no lograron reconocer el peligroso potencial de García, ahora están siendo reconstruidos con nuevas salvaguardas. Mientras García cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, nos queda un escalofriante recordatorio de que los depredadores más peligrosos a menudo se esconden detrás de fachadas respetables. Su transformación de sanador a asesino se erige como una advertencia clara sobre lo que sucede cuando el narcisismo, la arrogancia y la venganza convergen en una mente que se niega a aceptar la responsabilidad por sus propios fracasos.